Con el profesor Jaime Bustamante, hombre de nuestra casa, hombre que hizo Polar en la cultura, un hombre con el cual viajamos a Santiago y nos presentamos ahí en el Banco del Estado, que está en Teatino con Alameda y en un auditorio, con Fernando Ferrer y el Canto a Magallanes. Viajamos una delegación. No me acuerdo qué año fue ese, Jaime. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Bueno, primero, muchas gracias por llegar a esta casa por la que tengo tanto cariño. Fíjate que yo recuerdo Polar debe ser del año 67-68, en mi época de liceano. Mira. Y veníamos para acá, en la mañana había un programa que empezaba como a las 6 de la mañana y se llamaba Alza Arriba Chileno. Exactamente, ¿Ah? con Oye, Alfonso Cocho Cárcamo. y Humberto Leiva. Humberto Leiva. Los dos. Exactamente. ¿Ah? Oye, y era una cosa pero espectacular. Fíjate que tenían tal poder de convicción en un momento en que, oye, la competencia de la radio era tan fuerte como hoy día. Sí, antes estaba la radio La Voz del Sur. La Voz del Sur y la muy radio. Fuerte. La minería ya minería, había cambiado a Austral sí, la minería. minería. Y al año siguiente fue parte de la presidenta Ibañez. Y un año a estos bandidos, oye, Cochito y Humberto, cambiaron el horario. se le ocurre, claro, en vez de partir a las 6, parten a las 5 de la mañana. Claro. ¿Ah? Y la cosa que tenía una joya. Sí, ¡Alza arriba, chileno! Las 6, claro. claro. Oye, y la gente empezó a salir, hombre. Todo el mundo antes. Ese era el poder de convencimiento que tenía la porque radio. Ese programa, aunque usted no lo crea, la verdad que toda la gente se despertaba y se iba al trabajo escuchándolos a ellos. Entonces eran como el parámetro que le indicaba el inicio del día. Claro, ¿entendí? claro. Entonces, claro. Con eso. Y fue para el Día de los Inocentes. Claro, ¿no? claro. Oye, claro. Una cosa brillante. Bueno, es que la radio es eso. Yo soy un enamorado de la radio. Yo nací en la radio Voz del Sur el año 67 con Alberto Cañas Cañita. Cañita, sí, pues también se hacíamos el programa con él y Brenda Barría. Y después nos fuimos a la radio Minería. Claro. Y en la radio Minería después terminó el programa y yo seguía haciendo radio con Pedro Sánchez y Cocho Cárcamo. Folclorísimo se llamaba. Ya. Y después de eso me fui a la Presidenta Ibañez y hace 34 que estoy en la Polar. Por eso soy un enamorado de la radio. No, la radio tiene una cosa. Mira, yo he tenido la fortuna, la suerte, y lo puedo decir por el cariño que tengo con esta radio, y hace un mes estoy en Antártica y estamos con 2 audiciones en los fines de semana. Uno que se llama Canciones con Historia, donde contábamos todas estas cosas que vamos averiguando y recordamos que algunas canciones que son icónicas. Y los maestros de la música. Y hablando de maestros de la música, el próximo 22 es el Día de la Música. El Día de la Música. El Día de la Música. Y sabemos que tú estás ahí realizando un trabajo. Cuéntanos de este trabajo un poco. Sí, en realidad es un poco egoísta cuando uno dice estás realizando tu trabajo. En realidad hay un equipo personal aquí que estamos trabajando. Somos 4 profesores de música, claro. Y además mi hijo Jaime Antonio, él es técnico en sonido y él está a cargo de transformar estas partituras. Algunas grabaciones las estamos remasterizando. Y otras estamos escribiendo parte de las partituras, reescribiéndolas y a través de lo que nos permite la tecnología poder esas canciones revivir. Asimilarlas a lo que un poco fue. Mira, la idea es que podamos, de aquí a un espacio de tiempo, que hay que darse un tiempo como corresponde para que el trabajo quede bueno, es poder tener en algún soporte, va a depender de los recursos que podamos conseguir, ya sea a través de estas páginas web, del internet, o en el mejor de los casos, una cosa física. Y en la Biblioteca Nacional. Bueno, en la Biblioteca Nacional hay mucha partitura. Acabo de encontrarme ahora hace poquito con una que escribió Benjamín Divason con un señor que se llama Dinko Dragicevic. La canción se llama Rita. Fue un exitazo en los años 40. Mira. Y la partitura está registrada en la Biblioteca Nacional. Ahora, Divason, una historia, pero una historia completa. Él llega a Punta Arenas en 1929 y hasta el año 48, que fallece un 12 de enero, es un hombre que está en toda la actividad musical de la región. Fíjate que él dirige la primera orquesta sinfónica como tal, estructurada durante 7 años. Hacen un programa con abonos, con presentaciones permanentes, asisten a los colegios, hacen charlas de música y con repertorio, ffíjate, contemporáneo para su época. Mirá. O sea, con lo difícil que eran las comunicaciones. No, en ese tiempo, cosas. Claro. Y bueno, el estado basal de Divason estaba aquí en la calle Colón, en la Sociedad de Instrucción Popular,
esa casona que está sí, ahí. está ahí entre Magallanes y Lautaro Navarro. Exacto. Subiendo. O sea, entre Lautaro Navarro y O'Higgins, perdón. claro. ¿Ah? Pero ese es mira, ¿qué te diré? Una catedral de la cultura en Magallanes. Por ahí desfilaron los grandes artistas, los grandes conferencistas. Toda la actividad cultural estuvo centrada ahí. Amén de que fue un espacio dedicado a la educación, pero por excelencia. Y yo te aseguro, Jaime, que tú le preguntas a las nuevas generaciones, incluso a los profesores, nadie conoce la historia de eso. Esa casa es riquísima en eso. Y yo no sé por qué no sé por qué cultura el gobierno no la abre, no traspasa todo lo que se creó ahí, que está. Sí, claro. Es cosa de llevarlo, no sé, así como estamos acostumbrados a colocar cuadros, ahí debería estar esa casa, es como en la Casa Roja en Santiago. Exacto. Fíjate que ahora entiendo que a través de un proyecto se remozó completa, está muy bonita, y hay todo un proyecto que están haciendo tendiente a revivir esas cosas. Pero mira, ahí funcionó el Liceo de Hombres por años. Sí. Después quedó la escuela anexa. Después recibió a la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Magallanes. O sea, ese espacio ha sido, pero un nido de cultura, quizás el más importante que ha tenido Magallanes. Y Divason estuvo al alero de ahí, ellos lo apoyaron en cuánta actividad que Divason emprendió. Y bueno, cuando él llega a Punta Arenas... Gabriela Mistral hizo clases. Hizo clases, claro. Oye, hizo clases. Esa casa realmente, como te digo, tiene una trayectoria. Divason viene de un pueblito muy simpático que se llamaba Obanos. Es realmente como una calle grande que está a 20 kilómetros de Tafalla, y el trabajo cerca que de tú Pamplona. estás llevando adelante con tu hijo, con mucha gente, todo un equipo, tiene relación con todo esto, ¿no? Con toda la historia de la música en Magallanes, prácticamente desde cuando se da inicio el primer oficio que sale en 1848 de parte de José Los Santos Mardones. Ahí don Robustiano Vera escribe que cuando venía, por ejemplo, el cacique mulato a Punta Arenas, lo recibía una banda. Ahora, cuando uno piensa en una banda, piensa en las bandas que tenemos ahora, pero en realidad esa banda debió haber sido tal vez una caja, un bombo y algún instrumento de viento. Claro. Las bandas tienen en nuestra ciudad y en nuestra historia una actividad, pero extraordinariamente importante, Alfredo. Fíjate que desde 1892 aproximadamente hasta 1910 que se establece el Batallón Magallanes, hay intentos primero de la municipalidad, de los bomberos, de crear estas bandas que eran la única forma que la población tenía de escuchar música. No había otra. Y entonces se colocaban en Lautaro Navarro con Roca, se colocaban, si no, en la plaza, en el estado donde está el Banco del Estado, o en el kiosco que estaba en medio de la plaza, y ahí se ofrecía un concierto una o dos veces a la semana. Pero siempre estaban los problemas de cómo financiamos esta banda, porque significaba 18 o 19 personas, y siempre era muy conflictivo. Don José Moffat, que fue uno de los primeros directores de banda, él había sido parte del ejército y se vino a Punta Arenas, él hace esfuerzos pero increíbles en 1910, cuando se va a celebrar el primer centenario de la independencia, porque era el mes de julio y no teníamos banda para los festejos que iban a haber. Así que hacen un esfuerzo pero realmente denodado y logran armar una banda de 18 músicos para la fiesta esta del centenario. Y de ahí en adelante, bueno, se establece el Batallón Magallanes en Punta Arenas y ellos dan vida a la banda que es hoy día, digamos, la sucesora de la banda de la quinta división de Género. Exactamente. Pero hay todo una... Pero además estos músicos militares formaron parte de estas pero osadas expediciones que hacían gente como Divason de formar esta orquesta sinfónica. Fíjate que nosotros siempre pensamos que el primer concierto había sido en agosto de 1929. Pero sin embargo descubrimos que el primer concierto ocurrió en 1925 en el Teatro Palace. 4 años antes, con un músico italiano residente en Buenos Aires que el señor Matoni trae para que toque el piano en el Palace. Recuerda que el cine era mudo. Sí, por lo tanto el piano era el que acompañaba, claro, que le daba vida. Claro. Y en eso y se ve en las películas de Chaplin que ahí está, claro, es el mejor ejemplo. Claro, y el pianista era el mentiroso, porque tenía que ir pensando lo que él quería. Es como las películas de western, el jovencito está tocando el piano. De esa manera. Y antes de este tal Mavillo que llega, como te digo, ahí se junta con 2 compañías que están de paso en Punta Arenas.
Una trayendo al primer violinista Alfredo Castaño, un violinista español de gran trayectoria. Y estaba en Punta Arenas un tremendo músico español, barcelonés, residente por esos días en Punta Arenas, que era don Enrique Artigas Soriano, hijo de don Enrique Artigas Brandel, que es el que hizo parte de los frescos de la catedral. Ellos habían sido contratados por Monseñor Abraham Aguilera para venir a Punta Arenas a el trabajo de la catedral. Y Artigas era un violinista, pero de alto vuelo, a tal extremo que el 36 se va a Santiago, trabaja de profesor primero en el Instituto Nacional, después en el Instituto Barros Borgoño, y es uno de los violinistas fundadores de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Perdona que te saque hablando de la catedral. ¿Cuándo llega ese órgano? ¿Tienes conocimiento? En 1903. En 1903. Mira, hay cosas muy simpáticas ahí con la catedral. Ya. Tú sabes que, una vez que se construye y se empiezan a armar todas esas cosas, se trae este órgano y se trae al padre Pedro Rota desde Montevideo para ofrecer el primer concierto. Y se hace un concierto en 1903 y la entrada cuesta $1. Se cobra $1 de adhesión, se llena la catedral. Claro, a la catedral. Eso en 1903. Y al año siguiente se estrenan las campanas para llamar. Pero el padre Borgatello le gustaba tocar las campanas cada 1 hora. Y los vecinos, ponen el grito en el cielo porque a las 5 de la mañana las campanas estaban sonando. Sí, está claro. Y como las edificaciones eran mucho más bajas, por supuesto que el sonido se expandía mucho más. Es como el primer repique a las 8 de la mañana en la San Miguel. Más o menos, claro. Sí, más o menos, claro. Exacto, claro. Y entonces, queda la escoba, pues la gente empieza al diario a mandar una carta, que Monseñor, por favor, tenga un acto de piedad, porque tú estás durmiendo a las 5 de la mañana y empiezan a sonar las campanas. Y se arma todo un lío, Y ese órgano permaneció activo hasta el año 1974, 75. ¿Y de ahí no se ha podido? No, porque cuando vino Monseñor Tomás González, el párroco de la catedral de ese minuto, quiso dar una bienvenida. No, me parece que estaba el padre Escalante. Aníbaldo Escalante Trigo, que era vicario de la diócesis. Que además estuvo antes en San Miguel también. Los que somos ahí del San Ahora Miguel. Ahora está en Andacollo junto a su familia. No te puedo creer. Ahí está. Él es que era de Andacollo. Ahí todavía está bien. Mira, estuve en Andacollo hace poco, estuvimos haciendo ahí unas imágenes. Y entonces quieren hacer un gran coro. Polo Romero no hacía mucho que había llegado, por lo tanto la cosa era hacer un coro que todo el mundo quedara impresionado. ¿Qué hacemos? No hay un espacio en la catedral donde tenerlo. Desarmemos el órgano. Entonces, yo la verdad que no he conversado con Polo esto, pero no sé cómo a alguien no se le ocurrió, oye, si lo desarmamos, ¿cómo lo vamos a volver a armar? Y de ahí no se ha vuelto. Y de ahí, claro, sacaron las piezas, las dejaron en diferentes partes. Cuando quisieron volver a armar, después de un tiempo, no había cómo hacerlo. Que nadie se acordaba cómo era. Entiendo que ahora hay un equipo y ahí ha hecho un trabajo, pero exhaustivo, pero realmente fatigoso, claro. Pero mira, extraordinario, don Rubén Silva. Él es organista, él ha tratado de armar, han recuperado parte. Entiendo que hay un señor belga que ha trabajado con él. Y el órgano, entiendo, yo no lo he visto en algún tiempo, pero entiendo que estaba sonando. Sí, bueno. Nosotros tenemos un privilegio en Magallanes, mira, está el de Don Bosco. Sí. Que digamos, cierto que requiere alguna restauración mayor, pero está vivo. Está uno que está en excelentes condiciones, que está en el Liceo María Auxiliadora, en la capilla del Liceo María Auxiliadora, que es espectacular, es más chico que estos otros dos, pero está operable 100%, y las hermanas ahí, lo mantienen, pero como un chiche. Y está el de la catedral. Yo no creo que haya muchas ciudades en Chile que tengan estos 3 instrumentos que son de una nobleza. Y un sonido tan agradable que le da, no sé, uno cuando va a la catedral Bosco y escucha eso, es como que es otro el sentido. Sí, claro. Fíjate que respecto al Día de la Música, que vamos a escuchar a Johann Sebastian Bach, se dice que Bach tuvo 2 matrimonios. Entonces su segunda esposa, María Bárbara, fue a la iglesia y escuchó sonar el instrumento. Entonces se quedó, dice textual, paralizada, se quedó así sin movimiento. Y después vio bajar un hombre de porte relativamente ni bajo ni alto, ¿cierto? Medio rechonchito, y quedó enamorada de él y, aunque era bastante menor que él, se casó. Se casó con este hombre y compartió los últimos días de su vida. Y lo quiso profundamente. Cuando Bach muere,
ella dice, bueno, ya todos vinieron, se fueron los hijos, Bach tuvo 20 y tantos hijos, 22 hijos, en 2 matrimonios. Uno primero con su prima María Bárbara y el segundo matrimonio con Ana Magdalena. Y dice, bueno, ahora todos se van, pero yo estoy seguro que él es de otra esfera, es de una prodigiosidad, de un virtuosismo, de un talento en la composición fuera de cualquier nivel y cualquier comparación. Y pero cuánta razón tenía. 100 años después de la muerte de Bach, ocurrida en 1750, otro alemán, un gran alemán también, don Félix Mendelssohn, rescató la pasión según San Mateo, y con eso Bach... ¿Tú estás haciendo también un trabajo de recopilación de imágenes de la música regional? Sí, hemos recopilado harto a través de del diario, ¿cierto? Que hemos podido acceder a los... ¿Con qué objetivo lo estás haciendo? De poder armar esta historia. Claro, la porque, historia de la música regional. Mira, si tú partes de esta cosa de las bandas que hasta el año 1910, después aparece toda esta actividad que se da en los cines, donde se acompaña con el piano en lo que pasaba, y ahí un personaje importante magallánico al cual todavía no le hemos rendido todo el homenaje que requiere, que es don Narciso Rada, perdón, don Serafín Rada, Narciso fue el obispo, un músico autodidacta que con el biógrafo, pasando películas, llegó hasta Perú. Pero un hombre excepcional, don Narciso, vivía aquí en Fañano, ahí casi frente a la catedral. De los mismos, claro, de los mismos, son de ellos. De hecho, hemos logrado hacer algún contacto con ellos y tener algunas informaciones más respecto a este prodigioso músico de la década del día. Después del 16 llega a Punta Arenas, llega don Jovino Fernández, otro español que fue un compositor, pero de fuste. Fíjate que en el año 40, 2 canciones de Jovino Fernández son éxitos en Buenos Aires y en Santiago. Y como hace tiempo los derechos autorales no se cuidaban como se cuidan hoy día. Yo trae un poco el tiempo de la vitrola, me interiorizo un poco Juanito, también de que Juanito Miranda nos deleita todos los días domingos con su programa. No, estamos fijos ahí. Que los hermanos, por ejemplo, que vivían en el barrio Prat. Barrientos. Los hermanos Barrientos. Los Barrientos. Oye, bueno, tú estás haciendo un trabajo con ellos, claro, estamos publicando ahora. Bueno, lo de los Barrientos es excepcional. Claro. Ellos parten en el 39 cantando en La Voz del Sur. Y el 39 visita Punta Arenas don Pedro Aguirre Cerda. Exacto. Entonces, la visita de Pedro Aguirre Cerda. Sí, ellos vestidos de guaso y todo. Un capítulo especial. Bueno, y fíjate que había una suerte de temor en el centro, que en Magallanes no se era muy guaso en el concepto que ellos tenían de guaso. Entonces mandan a Punta Arenas al Chilote Campo, ¿ya? Y el Chilote Campo viene con un grupo de artistas para montar acá un espectáculo guaso. En realidad la excusa era como incentivar, promover, ofrecer una mejor oferta artística por esos días. Pero él viene un poco a establecer que en Magallanes también hayan guasos como en la zona central. Y llega acá y forma la Compañía Teatral de Arte Chileno. Y ahí ve cantar en una actividad que hay a los hermanos Barrientos, que para ese entonces Marina tenía 12 años. Exacto. ¿Ah? Tito andaba como en los 14 y Carlos, que era el mayor, como en 16, 17 años. Y la verdad que él se ve muy interesado. Marina tenía una voz extraordinaria. Juanito Miranda en muchas oportunidades ha tocado quizás el tema más icónico de los Barrientos, que es Recuerdo mi pueblo, ¿ah? Que es un tema precioso que demuestra, pero en plenitud, lo que era esta voz de Marina Barrientos, que aún está viva. Marina está viva aún, y Miguel Palma conversó con ella acá en Polar, hará unos 2 o 3 años atrás, la ubicó en Arica y conversó, le hizo una entrevista, estaba muy lúcida, tenía los mejores recuerdos. Y se asocian con el Chilote Campo, él se da cuenta que ahí hay una beta importante. Finalmente, en 1940, alrededor de junio, julio, el Chilote se vuelve a Valparaíso y los convence y se van los 3 hermanos. Una osadía para su tiempo. Sí, pues. Piensa que la niña dejar todo en la cuna familiar, todo. A una edad muy temprana, y se van solos. Marina, claro. 13 años la Marina y los otros 2 unos poquitos más. Se van a Valparaíso, les va pero espectacular y comienzan a hacer carrera. El 49, 10 años después, regresan a Punta Arenas. Y regresan cuando... Leo me dice que escuche, que se pongan los audífonos, que ahí los están... ¿Ahí está? No, abajito.
Canción para mi pueblo. Esa canción. Claro. Oye, este Leo es Sí. tremendo. No, pero sí. Monstruo. Un gran control. Bueno, Un gran extraordinario. control. Sí. Y, oye, el agradecimiento, Sí. pues siempre la gentileza. Y bueno, y ellos se van a Valparaíso y de ahí comienzan su carrera. Y ahí comienza la carrera. En Valparaíso, bueno, aparte de Chilote Campos, se asocian con Lucho Bamón, del tremendo compositor de no sé, pues Viva Chile, una cantidad de canciones que hicieron historia, y empiezan a trabajar en todo lo que son, bueno, radios y WAT. Y en 1949 se celebra el centenario de la Fundación de Punta Arenas. Recordemos que celebramos el 18 de diciembre del año 48, eso lo estableció Mateo Martínez con investigaciones modernas, Sí. pero en el 49 se pensaba que la ciudad de Punta Arenas había sido fundada en 1849. Ya. Entonces se organiza en el Club Hípico un gran espectáculo que está a cargo de las colonias españolas, argentinas y chilenas. ¿Ah? Las españolas estaban los gallegos y estaban los asturianos, por eso habían como dos tipos de puestos. Y los barrientos por primera vez vuelven a Magallanes ya como artistas. Consagrados. Y el diario, la información más espectacular que da, que ellos vienen de Buenos Aires a Comodoro, de Comodoro a Gallegos, y ahí hay un vehículo que los va a buscar. Pero como se moviliza el jet set en avión, ¿ah? Yeah. Y es el 49, participan, bueno, toda esta cosa del cariño por esto. No, y dice que prácticamente toda la ciudad se volcó para presenciar a estos exacto, jóvenes que ya, tenían un poquito más de edad, el mayor estaba como en 22 cuando el retorno, entonces, y fue muy tremendo, claro. Se cerraron las calles, no sé, fue maravilloso, fue maravilloso. 49. Eso es lo que yo escucho y que me he ido interiorizando un poco a través del tiempo, ¿no? Y al año siguiente, el 50, vuelven a venir. Pero ahí es porque se hace un gran evento, porque está inaugurado ya, pero hay que terminar el gimnasio de la Confederación Deportiva. Igual, pero es una cosa apoteósica la llegada de los Barrientos. Y bueno, de ahí se vuelven y de ahí se produce una larga distancia con Punta Arenas, porque empiezan a recorrer el mundo. Recorren toda América, van a España, están en México, están en Centroamérica. Finalmente se establecen en Buenos Aires con un éxito brutal. Y después los tres hermanos se van a vivir a Mendoza. Ellos fueron los primeros artistas que salen de la región y se logran consagrar. Sin duda. Pero además, estamos hablando de una época en la década del 50 en que hay una gran, yo diría, pero una gran explosión de la actividad radial y que es el único medio que tienen los artistas para llegar a las masas. Y ellos son reyes en ese minuto. No existían estos contratos que existen ahora para los artistas, sino habrían terminado ellos, pero multimillonarios, eran otras cosas. Y la última vez que viene Marina Punta Arenas es en 1977, y por ella en ese minuto nos enteramos que, bueno, Carlos había fallecido en 1969 en Mendoza, ellos estaban radicados en Mendoza, estaban dedicados a la actividad radial, con mucho éxito. Tito seguía haciendo algunas presentaciones públicas y tenía una suerte así como de academia de guitarra, también con mucho éxito. Pero sin duda, fíjate, un exitazo, pero enorme. Y la verdad es que, mira, yo quiero testimoniar a la Radio Polar porque con la vitrola los Barrientos siempre están presentes cada cierto tiempo. Nosotros en la Radio Antártica también le estamos dando un espacio y por supuesto, y aquí quiero hacer un agradecimiento muy, pero muy especial al diario La Prensa Austral, porque me ha dado el espacio, me ha incentivado a escribir. Tú sabes que cuando uno de repente escribe sin el compromiso de tener que entregar un trabajo, vas postergando y no siempre logras terminar las cosas. Cuando tú tienes algunos plazos establecidos, se produce que trabajas contra el tiempo para tener las cosas. Y como las instituciones, y con esto termino, como las instituciones son personas, a todo el equipo ahí de la prensa, que como digo ha sido muy generoso conmigo, pero en particular a su editor general, Poli Raín, un abrazo y un agradecimiento grande, y esperamos que todo esto que hemos publicado poder reunirlos en alguna plataforma para poder entregarlos. Así que, bueno, junto con agradecer tu invitación tan gentil para poder conversar de estas cosas, quiero aprovechar para mandar un saludo, pero tremendamente afectuoso y cariñoso, a mi querido colega Miguel Sánchez Oyarzo,
Sí, está recuperando. Salió de la clínica, está en su casa. Está en su casita ya. Está en Qué su bueno. casa, así que un abrazo gigantesco Sí, para pues Miguel. ¿Ya? yo sé que estuviste ese día crítico, estuviste acá con él. La verdad que yo soy igual muy amigo de Miguel, me alegro mucho de esta noticia. La última que sabía que era hasta ayer estaba en la clínica. Sí, ¿Cuándo salió hoy día? Salió, sí, sí, ya. pero Ya está en casa, qué bueno. Sí, un abrazo. Leo, está en casa Miguel Sánchez. Él la vivió. Po. Sí, pues la vivió. Él la vivió. Y gracias a y nuestro amigo que está arriba también. Sí, claro. Camilo. Y gracias a la rapidez con que se hicieron las cosas, yo creo Sí. que fue vital todo ese tipo de cosas. Muy bien, Jaime, ha sido un placer esta buena y última noticia de Miguel Sánchez, a quien le envío un gran abrazo, mi amigo Miguel. Desde aquí, me emocionaste. Ya. Bueno, eso significa que estamos vivos, que nuestro corazón late con fuerza, sí, y que los sentimientos la verdad están presentes. Que yo antes fui atleta y representé a Magallanes, y él fue el que me guió a mí, o hablemos que guió a Omar y a mí, porque en los dos primeros años del campeonato Milo, en ese tiempo del Mercurio, Omar Aguilar iba en 1500 metros plano y yo representaba a la región en 1500 metros con valla, a pesar de la estatura. Pero es una cosa de maña que él me enseñó. Así que, Miguelito, fuerza, te queremos mucho. Jaime, un placer nuevamente haber escuchado, ¿no es cierto?, toda esta historia sobre la música y todo, y que podemos estar quizás toda la noche y no nos vamos a aburrir, especialmente para quienes nos gusta y nos apasiona esto. Así que suerte con tu trabajo, seguramente vamos a tener otra oportunidad de conversar nuevamente, y muchas gracias por habernos aceptado esta invitación. Pero muchas gracias a ustedes, a esta queridísima Radio Polar, a Leo, a ti Alfredo, bueno, a Juanito, a don René, a toda la gente que hace la Radio Polar, con quien me siento, ¿qué te digo?, parte de la casa, es así. Así que es muy grato estar acá, y un saludo a toda nuestra comunidad magallánica, que ojalá tengamos un fin de año, pero con muy buenas vibras, y en particular a mis queridos alumnos de la Escuela República de Croacia, que el día jueves 24 a las 19 horas despedimos a nuestros octavos años. Así que un abrazo, pero enorme, enorme, y mi agradecimiento, y hasta cuando ustedes me necesiten, vamos a estar acá. Perfecto. Gracias. Y con ustedes nos volveremos a reencontrar en cualquier otro minuto. Ya el lunes llega su conductor habitual, Alejandro Avendaño. Buenas noches.